yo creo que se les ocurre de que los intereses van a ser los mismos, ¿cierto? Por lo tanto, la cuota va a ser la misma. Y aquí nosotros vamos a hacerla ahí para ahorrarnos tiempo. Entonces, ahora seguimos con la misma deuda que ya teníamos antes porque no hemos hecho nada y sabemos que este valor se va a pagar en amortizaciones iguales, que es lo que nosotros descontamos. Por lo tanto, como son amortizaciones iguales y acordándonos de la fórmula, nosotros tenemos que esto va a ser igual a la cuota dividido en cuántas amortizaciones quiero hacer, que en este caso son 3. Por lo tanto, esa va a ser la amortización y como son iguales, son... ¡Ay, qué pesado! Ah, porque no está esto. Sí, está bien. Aquí vamos a ponerle un C6 y aquí vamos a ponerle un C6. Claro, porque tienen que darse cuenta que cuando hacen eso de moverlo hacia abajo o de moverlo hacia el lado, se mueven todas las fórmulas. Las fórmulas mueven un dígito. ¿Sí? Entonces, ahora me tiraba el 0,7 en este, y por eso me tiraba algo que no existe. Eso es mucho cuidado. Entonces, sabemos que luego los intereses van a ser esto por la tasa de interés y que justo coincide en que es lo mismo que teníamos antes porque todavía no disminuye el préstamo. Y luego lo que vamos a ver que la cuota va a ser la suma entre estos dos por la fórmula, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí luego el préstamo que resultante va a ser esto menos lo que amorticé, y ya terminamos la tabla, ¿cierto? Si bien se acuerdan ahí, tenemos los intereses por la tasa de descuento, tenemos la amortización y la cuota, por lo tanto, esto vamos a bajarlo así. Se dan cuenta aquí tenemos que esto va a ser de 8 más de 8, exactamente lo mismo, y esto de 9 más de 9, lo que estamos buscando. Luego lo que debemos va a ser lo que teníamos antes menos la amortización, y el interés va a ser igual a esto por la tasa de interés. Y si nos damos cuenta, todo se cumple. Y cambió esto solito. No sé si se dieron cuenta de eso. Ya. Entonces, en la inversión total aquí nosotros teníamos de que fue 380.000 y aquí se me borraron unas cositas. Aquí yo había puesto valor adquisición. Esto es para hacer nosotros, para saber más o menos cómo va a funcionar esto de la pérdida o ganancia de capital. No estoy seguro si lo vieron, según yo sí lo vieron, pero la pérdida de ganancia de capital quiere hacer como cuenta de cuánto se depreció todo lo que yo compré, todo lo que invertí, cuánto dinero perdí, entre comillas, por esto de, no sé, por inflación, que se echan a perder, que se deprecia básicamente. Entonces, el valor de adquisición va a ser a cuánto yo compré mis cosas, ¿cierto? Que sabemos que las compré con la inversión, 380.000. Sabemos también que la depreciación es lineal y que todos los años es de 15.000. Los periodos son 6, y entonces aquí le vamos a poner un menos, ¿cierto? Porque se deprecia. Entonces la depreciación acumulada, chucha, ahí sí. La depreciación acumulada va a ser la depreciación por la cantidad de periodos. Y esto va a ser la depreciación acumulada. Por lo tanto, según la fórmula que tenemos acá arriba, el valor libro va a ser igual al valor de adquisición menos la depreciación acumulada que ya tenemos. El valor de mercado va a ser a cuánto yo vendí todo lo que tengo, y que sabemos nosotros aquí, por el punto I, que es el 50%, y por esto que tenemos aquí, que es 190.000, que el valor de mercado es 190.000 después de todos los periodos, ¿cierto? Por lo tanto, la pérdida y ganancia de valor va a ser la diferencia en esto. Valor de mercado menos valor libre, que va a ser menos 100.000 dólares, o pesos en este caso. Por lo tanto, la pérdida de ganancia de capital que nosotros tenemos aquí, pérdida de ganancia de capital, va a ser, al final del año, menos 100.000. 1, 2, 3. Perfecto. Aquí en los intereses, ya estamos casi terminándolo, podemos ver de que ya tenemos los intereses para cada año, ¿cierto? 24.300, 27.000. Entonces, tomamos el interés del año 1 y vamos aquí al desarrollo y lo ponemos en el año 1. Y eso va a ser menos 24.300. Vamos a hacerlo mejor. Luego, al otro año, va a ser menos 27.216 y lo mismo para los 2 años, ¿cierto? Que estos son ahí. Hasta el año 4 tenemos esos intereses, ¿cierto? Y los intereses después bajan a 18.144 y a menos, que lo tengo de nuevo aquí, 9.072. Perfecto. Esos serían los intereses. Y esto se me había olvidado de mencionarle, de que aquí en el punto H yo puse la 25% de las nuevas ventas, pero se me olvidó poner esto, recuperándose el 80% del capital del trabajo total al liquidar el proyecto en el año 6. ¿Cómo se traduce esto? Aquí tenemos
valor mercado capital de trabajo. O sea, lo que se recupera va a ser igual al 0,8% de la suma, aquí tenemos una función suma, de todo esto que invertí. Desde aquí, 2 puntos, hasta aquí, ¿cierto? Entonces, va a ser un 8%, 80% de todo lo que ya había invertido. Y aquí le vamos a poner un negativo porque esto es lo que queremos sumar, ¿cierto? Entonces, eso va a ser nuestro valor de mercado en el capital de trabajo y esto mismo va a ser la pérdida que vamos a vender. ¿Cierto? En este caso, el 0,2, ¿cierto? Como este, el 80%, esto va a ser el 0,2, ¿cierto? Porque la pérdida, si esto es lo que vendí, lo que sería la diferencia de lo que invertí, partido en lo que gané por invertir. Entonces, le vamos a poner aquí que va a ser igual a 0,2, ¿cierto? A 0,2 por la misma función que teníamos antes. La suma entre todo el capital de trabajo que invertí y listo. Por lo tanto, esto va a ser igual a la suma entre este número, 2 puntos, y este número. Entonces nos dice que eso es la utilidad antes de impuestos. Lo tenemos para acá y nos va a decir toda la utilidad antes de impuestos que tuvimos en todos los años. Primera parte, listo. Con esto ya tenemos un 5, ese corte. Aquí nos dice lo último, en el enunciado, ¿cierto? Que la tasa de impuesto a la utilidad es del 20%. Va a ser igual a las utilidades que calculamos delante por el 0,2%, que eso básicamente es la utilidad. Y le vamos a poner un negativo porque sabemos que se resta. Y eso va a ser el impuesto que vamos a pagar en el año 1, ¿cierto? Sí, está bien. Y lo tiramos acá hacia los lados, que básicamente es lo mismo. Lo que van a tener aquí a que hacer en el cuaderno, en el control, es tomar la utilidad de impuesto que calcularon, multiplicarla por 0,2 y lo mismo para acá en el año 2. Utilidad por 0,2, utilidad por 0,2, utilidad por 0,2, utilidad por 0,2, utilidad por 0,2. Y listo. Y luego la utilidad después de impuestos, obviamente, va a ser la suma de todo estos dos cuadritos, ¿cierto? Porque esto es lo después de impuestos. El nombre hace sentido, supongo. Sumamos para acá, tenemos toda la utilidad después de impuestos y aquí tenemos pérdida por venta capital de trabajo. Aquí tenemos lo que, esto mismo, ¿cierto? Que va a ser el negativo. Estas cosas igual son súper intuitivas, o sea, ustedes pueden ver aquí que tenemos depreciación lineal, intereses, pérdida de ganancia de capital, pérdida por venta de capital de trabajo. Y es exactamente lo mismo que tenemos acá abajo, pero positivo. Por lo tanto, lo que yo les sugiero es que si tienen este, aseguren al tiro este, porque es muy, muy rápido. En verdad, al final va a ser como si sumaran cero, si lo piensan. Pero influye un poco, por ejemplo, en este caso, para los impuestos. Porque si no consideramos esto negativo, esto nos va a dar mucho más grande, mucho, mucho más grande, y los impuestos son más caros, la utilidad sale menos, ¿me entienden? Entonces, les sugiero esto, que al final lo que hay antes de impuestos, estos últimos 4 cositos, son los mismos que hay aquí después de impuestos, que es depreciación lineal, intereses, pérdida por venta de activos fijos y por capital de trabajo. Y luego el flujo de caja operacional va a ser la misma suma que teníamos antes, pero vamos a sumar en este caso todo lo que tenemos aquí hacia abajo. Y hacemos la correlación para todos y vamos a tener que el flujo de caja operacional en estos casos son todos positivos. Y en cuanto a los intereses, nosotros sabíamos de que tenemos esto, ¿cierto? Y tenemos esto aquí, ya, los ponemos acá y nos dan un año de gracia. Yo aquí me equivoqué. Entonces, los intereses que se nos van a devolver son solo los del primer año. Los del segundo no cuentan. Y los otros se cobran, por lo tanto, no se pueden devolver. No es como un año de gracia, ¿cierto? Y se pone solo este. Ahí solo. Los otros se cobran solamente. Entonces, disminuye el ingreso. Y para finalizar, nosotros aquí tenemos que considerar la amortización del préstamo que habíamos hecho, ¿cierto? En los últimos 3 años, que es de 75.600. La amortización en los últimos 3 años va a ser entonces 75.600 y lo mismo para todos. ¡Tarán! Entonces, aquí ya tenemos absolutamente todo lo que estábamos buscando. El flujo de caja privado, en este caso, va a ser la suma de todos estos valores. Y tiramos para acá al lado. Y luego, el flujo de caja privado, nosotros sabemos de que va a ser la suma entre el flujo de caja, no vamos a ponerle suma, vamos a ponerle así. La suma entre este, ay, qué pesado,
entre este y la suma del flujo de caja de capitales. Si se bien se acuerdan, esa era la fórmula para calcular el flujo de caja. Lo proyectamos y nos va a dar estos valores que están correctos, ¿cierto? Y ahí está listo nuestro flujo de caja. Está listo, tenemos el precio, para hacer un recuento, poner el precio que nos dicen, la producción que tenemos, a veces puede estar en función de lo que producimos el año anterior, lo que tenemos ingresado por venta, que va a ser exactamente el precio por la producción, el costo variable fijo, el costo variable total, que va a ser un número que nos van a decir que va a estar respecto a cuánto nosotros hemos producido. Eso es súper importante, a cuánto se produce, no en cuánto se gana. El costo variable fijo es un valor que te lo dan y que en general está para todos los años iguales. La depreciación lineal va a depender de cuánto se deprecie, en cuántos años, en lo que he invertido. Los intereses están dados por la tabla de pago, ¿cierto? De lo que ya pedimos por el préstamo. La pérdida de ganancia de capital igual, por el cálculo del valor libro menos el valor de adquisición. Y la pérdida de ganancia de capital de trabajo sería en función de lo que nos diga el problema. Luego, todo eso que ya tenemos arriba, excepto el precio y la producción, se suman para saber la utilidad antes de impuestos, se cobran los impuestos al 20% a esta última utilidad que calcularon, ya no a nada de esto de acá arriba. Y la utilidad después de impuestos va a ser la suma entre estos impuestos que les quitamos, menos los impuestos antes de, más la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Al final del año, si nosotros tenemos utilidades negativas, no se cobran impuestos, ¿ya? En cualquier periodo. Luego la depreciación lineal se devuelve, ¿cierto? Porque básicamente es como una factura, como un pedido a plazo, por lo tanto la depreciación lineal se considera de vuelta y en los intereses se considera el año de gracia que nos contaron, ¿cierto? Que el año de gracia no se iban a cobrar intereses, que eran los 24.300 se devuelven, pero los restos de años no se devuelven, por lo tanto se quedan. Y la pérdida de activos fijos, que va a ser el mismo valor acá arriba que tengo acá, pero en negativo. Luego, el flujo de caja operacional va a ser la suma de todo eso. Y finalmente, en el flujo de caja de capitales vamos a tener la inversión, el capital de trabajo dado, el valor del mercado activo, que a cuánto yo vendí lo que tengo, a cuánto yo vendí el capital de trabajo que tengo también, eso en general siempre por enunciado, cuánto me prestaron y cómo amorticé lo que me prestaron. Después yo sumo todas estas cosas por fila, ¿cierto? Y nos va a dar el flujo de caja de capitales de todos los años. Finalmente, el flujo de caja privado va a ser la simple suma entre el flujo de caja operacional que obtuvieron más el flujo de caja privado que tuvieron. Y para terminar, de aquí nos dicen de que evalúe la conveniencia del proyecto para los dueños de la empresa si su costo de oportunidad en similar al riesgo es del 15 anual, o sea, la tasa de descuento. En este caso, la tasa de descuento la vamos a poner que va a ser un 15%, y creo que esto todavía no lo han visto, pero el VAN básicamente es lo... Ah, sí lo vieron, no, sí lo vieron. Es lo que nos dice si el proyecto es útil o no es útil, o sea, si conviene, es rentable o no es rentable. Aquí el Excel tiene funciones, que en este caso se llama VNA, y el VNA nos va a decir, aquí, nos va a decir que el primer valor que tenemos que poner es la tasa, y después ponemos los valores del flujo de caja que estamos considerando. Siempre considerar en este caso desde el año 1, porque tiene como un error, o sea, no es un error, es como la fórmula en la forma en que se programó la fórmula en Excel para hacerlo, que hay que considerar del año 1 para allá, ¿cierto? Y después al final se le suma el año inicial. Y ahí nos va a dar el VAN del proyecto, que en este caso es negativo, por lo tanto, el viaje a la luna no es muy rentable. Y eso sería el cálculo del flujo de caja. Espero que se haya entendido, en verdad. Y sorry mis equivocaciones, voy a tratar ahí de cambiarlas si puedo, pero no sé si pueda todas. Y espero que les vaya bien. Ahí está el flujo de caja y la tabla de préstamos, la tabla de pagos. Yo les sugiero tener la tabla de pagos así, si es que se lo ponen en el control, así como bien ordenadita, como para que salven en esto, porque en verdad igual es fácil e intuitivo. Y esto también es una fórmula, es fórmula. Valor de adquisición, de cuánto invirtieron, cuánto se depreció, los periodos y la depreciación que se acumula, que básicamente es la depreciación en los periodos, ¿cierto? Y luego servir la fórmula del valor libro, va a ser lo que adquirí menos lo que se depreció, y el valor de mercado de a cuánto lo vendí. Entonces la pérdida o ganancia de capital, según eso, va a ser la resta entre el valor de mercado menos el valor libro. Y estamos, ¿cierto? Y eso sería todo. Y eso sería todo, exacto, para el video de hoy día. Espero que les haya quedado claro. Les deseo éxito en el control. Nos estamos viendo el martes. Recuerden llevar su calculadora porque para esto yo creo que sí la van a necesitar. En verdad,
Y eso, buen fin de, que estén bien.